Bien, estamos en este segundo bloque. Para no perder el hilo del tema migratorio, le comparto el comentario a tiempo de don Teodoro Rentería Arroyave. Radio escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Los execrables crímenes contra los migrantes. Cuando escucho o leo los más deshumanizados e inmorales comentarios adjetivados contra los migrantes, el dolor de mi alma se exacerba, sobre todo cuando proceden de amigos o conocidos que consideraba nobles por humanísticos. Además, contemplo también adolorido aquellas posturas que no enseñanzas de algunos maestros en las aulas o en el trajín del trabajo que nos indicaban que a más distancia de las tragedias menos nos afectaban, por lo que dejaban de ser de interés. A mayor distancia geográfica de los acontecimientos, menos interés noticioso tienen los hechos, pontificaban. Hoy, a pesar de que las redes sociales han conjuntado en un puño los aconteceres que se suceden en cualquier lugar de nuestro planeta Tierra y más allá de él, como nos lo decían antaño, de acuerdo con la cercanía de los hechos, es el interés noticioso. 2 sacerdotes jesuitas en forma cobarde fueron asesinados por defender a un hombre de sus captores. El drama ha sido aprovechado, por desgracia, para exacerbar posiciones políticas, no para exigir justicia ante el doble homicidio tan atroz. El continente africano sigue siendo, desde hace milenios, una fábrica inacabable de víctimas propiciatorias de la explotación y del racismo inicuo por parte de los poderosos blancos. Ante la tragedia que bajo la valla de Melilla nadie puede tapar en Marruecos, sube a 23 el balance oficial de migrantes muertos. El presidente de España, Pedro Sánchez, justifica la actuación de la gendarmería y responsabiliza a las mafias de la tragedia, mientras que varias ONG reclaman una investigación judicial a ambos lados de la frontera. Nuestro respetado corresponsal en Cataluña, Joan Vila, nos hace llegar el artículo de Monseñor Santiago Agrelo, arzobispo emérito de Tánger, que por sí mismo es una denuncia mundial ante los crímenes contra los africanos. Lo transcribimos íntegro por ser también un llamado al humanismo. No preguntes cuántos son los que murieron, tampoco cuántos han sido los heridos. Centenares dicen, 100 arriba, 100 abajo, ¿a quién importa? No preguntes cómo murieron, no preguntes si esas muertes fueron evitables, no preguntes por responsabilidades en ese crimen contra unos jóvenes africanos sin derechos y sin pan. No preguntes, la culpa es de los muertos, los violentos son los muertos, los responsables son los muertos, las autoridades de los pueblos solo pueden felicitarse de haber conseguido que los violentos estén muertos, que los sin derechos estén muertos, que los sin pan estén muertos. Y se felicitan y se aplauden y se animan a continuar matando a jóvenes africanos sin derechos y sin pan. Y el periodismo calla, no denuncia, ni siquiera informa. Y la conciencia calla, como si al bendijeras a quienes matan pobres, como si a Dios no importasen los pobres que asesinamos, como si los dueños del poder que nos oprime fuesen también los dueños de nuestros derechos, de nuestro pan, de nuestras vidas. Yo no puedo decir que los responsables de esas muertes son los gobiernos de España y Marruecos. Yo no puedo decir que los gobiernos de España y Marruecos tienen las manos manchadas de sangre. Yo no puedo decir que los gobiernos de España y Marruecos
llenan de víctimas un frío, cruel, prolongado e inicuo corredor de la muerte. No lo puedo decir, pero lo puedo pensar, y es lo que pienso. Adoradores del dinero a un lado y a otro de la frontera. Adoradores del poder a un lado y a otro de la frontera. Adoradores de la mentira a un lado y a otro de la frontera. Violadores de pobres a un lado y a otro de la frontera. Herodes y Pilato se han puesto de acuerdo para matar a Jesús a un lado y a otro de la frontera. Herodes y Pilato se han puesto de acuerdo para matar a ese Dios para Dios que son los pobres. Cumplimos con el llamado implícito del arzobispo emérito de Tánger, Monseñor Santiago Agrelo, a sus 80 años, quien en su retiro secular vive en Rianzo, Coruña. Nosotros también, con 80 años, cumplimos cuando menos con nuestro periodismo de compromiso que no calla. Difunde con toda responsabilidad, ahora con los execrables crímenes contra los migrantes. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor, Teodoro Rentería Arroyave. Bien, y es que en verdad, ¿no? Esto apunta igualmente a lo acontecido en Texas. Por eso mi molestia hacia Greg Abbott, de cómo, lejos de mandar un mensaje de pacificación hacia las almas de los familiares, ¿no? Que tienen hoy esta incertidumbre si se encuentran o no allí sus familiares. No, él aprovecha para el tema eminentemente político. Es vergonzoso y lamentable. Bien, bueno, vamos a arrancar, por supuesto, con nuestro compañero Amador González de la Cruz. Hay temas interesantes en lo local, porque está el tema del proceso entrega-recepción y ¿qué se dice? Que debe de ser terso, según es lo que comenta por lo menos el tema del área de obras públicas. Amador, bienvenido, te escuchamos. Saludos, Teo, saludos desde la capital del estado para toda la frontera tamaulipeca. Y bueno, Teo, será fluida el proceso de la entrega-recepción a quienes sean encargados del área en el próximo sexenio será fluida. Y para cubrir ello se trabaja en la integración de todos los expedientes, adelantó Cecilia del Alto López, secretaria de Obras Públicas. Dio a conocer que de momento se trabaja en lo relacionado a la aclaración de algunas observaciones que la Contraloría del Gobierno Federal ha hecho en relación a algunas obras de infraestructura, que en conjunto se está atendiendo, indica. Y todas esas observaciones que se han hecho en cuanto a la ejecución de obra pública, se están atendiendo cada una de ellas, tendrá una respuesta y por lo que hace a nosotros estamos tranquilos, destacó. Y bueno, se adelantan estas declaraciones, Teo, pero esperemos que se dé esa fluidez, porque tanto el que entrega como el que recibe, Teo, yo creo que es un trámite burocrático que puede ir lento, y eso atrasaría también el arranque de los que entran. Pero bueno, ya lo dijo lo que es Cecilia del Alto López, que esto va a fluir, que esto ya se está preparando para el arranque de la entrega-recepción de este sexenio. Bueno, este es un tema de madurez y de demostrar que eres demócrata, ¿no? O sea, lo mismo vivió el gobierno de Cabeza de Vaca al triunfo que ellos tuvieron que recibir, y seguramente las dificultades que se tuvieron, pues estás obligado a no presentarlas a quien te venció en las urnas. Yo creo que ese es un tema de madurez, insisto. Al fin del camino debe doler, por supuesto, pero también hay que entender que los puestos públicos son efímeros
Y esto está marcado por ley y uno debe de estar sabedor de que una vez que asume uno el cargo de elección popular, empieza la cuenta regresiva. Entonces, tienes un lapso preciso para poderlo cumplir hasta donde llegues dentro de tu capacidad, de tu proyecto y obviamente también de tu potencial económico, porque sin presupuesto muchas cosas no se pueden hacer. ¿Qué se prevé? Un cambio en la estrategia de seguridad pública. Hay que también recordar que una de las banderas más importantes del entonces candidato Francisco García Cabeza de Vaca era esto, el tema de recobrar la seguridad que se había perdido en el estado de Tamaulipas. Y se apostó por la ubicación de la colocación estratégica en tantos kilómetros en las principales carreteras de Tamaulipas para poder tener una respuesta rápida en, digamos, en distancias en donde se calcula que tienes la oportunidad de poder llegar a tiempo a un llamado de auxilio. Bueno, hoy, y bueno, y la construcción de los inmuebles, el subir los salarios, el fortalecer el equipamiento, etcétera. Pero hoy Américo Villarreal trae algunas ideas interesantes, Amador. Y bueno, siguen estas declaraciones del ya virtual gobernador o gobernador electo o ya el gobernador. Anuncia Américo cambios en la estrategia de seguridad. Durante la próxima administración estatal que inicia el 1 de octubre habrá un cambio importante en la estrategia contra la inseguridad pública que incluirá la creación de la Guardia Estatal, informó el gobernador electo Américo Villarreal Anaya. Vamos a hacer modificaciones en cuanto a la concepción a la política estatal. Vamos a hacer Guardia Estatal con capacitación, formación de derechos humanos, equipamiento, inteligencia y dar una mejor consideración y designación al trabajo de los policías. Bueno, diríamos a lo mejor en otras épocas se cambian logos, se cambian uniformes, pero sigue el mismo personal. Esperemos que haya cambios considerados, que esto nos lleve a un mejor funcionamiento de un área tan importante como lo es la seguridad pública. Bien, y fíjese que el partido el Revolucionario Institucional recordó a Rodolfo Torre Cantú a 12 años ya de su asesinato. Ya rápido pasó el tiempo. Seguramente usted recuerda a Rodolfo, al doctor, cuyo hermano Egidio asumió la candidatura y posteriormente triunfa en la urna. Todavía eran los tiempos del todopoderoso PRI. Allí estuvieron el presidente del comité directivo, Edgar Melgen, estuvo el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Felipe González Alanís, la diputada local, Alejandra Cárdenas Castillejos, y secretarios que integran la estructura del Comité Estatal y militantes. El doctor Rodolfo, en Tamaulipas, como lo que sería Colosio, ¿no? A nivel nacional. Ambos mueren asesinados en campaña, en un momento dificilísimo para el estado de Tamaulipas. Y además se leyó la semblanza, una parte de la vida del doctor Rodolfo. Se le reconoce un hombre de valores y un legado, dice Edgar Melgen, hacia los priistas tamaulipecos, quienes siguen clamando justicia. No hay respuestas en la investigación. Son 12 años en donde el priismo de Tamaulipas quedó lastimado, junto, dice Edgar Melgen, con todos los ciudadanos, porque todavía están en la espera de el por qué y de quién fue. Tema difícil para Tamaulipas en aquellos días. Usted recordará que fue detenido o bajado de su camioneta junto con otras personas
en un retén que sí existió, pero de falsas autoridades o de personas vestidas al estilo autoridad. El propio Rodolfo Torre Cantú, que se dirigía al aeropuerto en la zona ya de Victoria, él mismo dice a sus escoltas y a que se bajaran, que atendieran la instrucción de la autoridad, pensando que eran elementos federales, y una vez que estaban bajo de la camioneta, fueron pues, prácticamente fusilados. Esto es un tema de lo más grave que ha vivido en la historia política mexicana, pero bueno, es nuestra realidad. Y vuelvo a insistir, esto es parte de lo que propició en un momento dado el hartazgo de la sociedad y migró hacia la propuesta del Partido Acción Nacional, que ya encaminaba y se veía que estaba preparando García Cabeza de Vaca, que usted lo sabe, de la presidencia municipal de Reynosa al Senado de la República, pues hace un salto gigantesco rumbo a la candidatura gubernamental. Regresamos.